Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. De nueva cuenta estamos en Añoranzas de Electricistas, como todos los lunes, agradeciendo a Radio ESME esta posibilidad de mostrar a ustedes la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. En las veces pasadas les comentaba yo de la revista de los 70 años del ESME y les mostraba cómo cada capítulo tenía fotografías que el compañero Felipe Sánchez había entresacado de su archivo y que correspondían a la época. Y les mostraba, por ejemplo, estas fotografías de cada inicio de capítulo, como esta que ven ustedes de 1914. Y de manera sucesiva les comentaba algunas fotografías o documentos que aparecían. Esta es la de los años 20, cuando surge la Confederación Nacional de Electricistas y similares. La foto seguramente ahí se ve que dice mayo de 1920, ha de ser 25 seguramente, cuando fue el primer congreso de la Confederación. Para el capítulo segundo, reorganización y expansión del sindicato, del 18 a 1933. Todas las fotografías fueron conseguidas por el compañero Felipe Sánchez. Capítulo tercero, la huelga en el sindicalismo proletario del 34 al 38 y la fotografía está un mitin al interior de la Secretaría del Trabajo esperando se resuelva si es legal y legítima la huelga de 1936. El estandarte que se ve en la fotografía tiene una característica muy similar, muy singular, perdón, muy singular. Debajo de la fecha del nombre del sindicato aparece un libro y sobrepuestos a él una hoz y un martillo, indicando propiamente que es un estandarte comunista. El capítulo tercero es del 34 al 38. El capítulo cuarto es cuando llega el charrismo al ESME. Y la marcha, aunque numerosa e importante, van del brazo el secretario general Jorge Negrete, Rafael Galván, Fidel Velázquez, en fin, destaca el secretario general Juan José Rivera Rojas en esa marcha.
Miren, aquí están los dirigentes que encabezan esa marcha. Fidel Velázquez está al centro, Juan José Rivera a un lado, el presidente Miguel Alemán va acompañando a los sindicatos de la época. Sin embargo, justo estos dos personajes, Fidel Velázquez y Miguel Alemán Velasco, son los que muestran cómo el ESME está plegado, obediente al charrismo de la época, atendiendo las propuestas y demandas del secretario general. El siguiente capítulo es la transición democrática. Otra vez una marcha al Zócalo. La diferencia fundamental es que ya no está Rivera Rojas, ya es un sindicato que regresó a la democracia sindical del 52 al 60. El capítulo se llama La transición democrática electricista, cuyo dirigente de esos años, el ESME, es sin duda Agustín Sánchez de Lin. Este es el día de la nacionalización. Como todos conocemos, este era el edificio principal de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y todos en un mitin porque se va a nacionalizar The Mexican Lion Power Company por instrucciones y decreto de López Mateos. El último capítulo en realidad aparece con una fotografía, yo diría más de los 50 que el inicio de los 60. Seguramente son trabajadores de líneas aéreas en los transportes que tenía la compañía en esa época. No se distingue bien el letrero. Es probable que también sea la nacionalización, pero no se distinguen bien los letreros, las mantas que están atrás. Parece que es un 1 de mayo y están en el Zócalo, evidentemente. Como hay dos mantas extra de otras organizaciones, estos son los capítulos que componen esta revista de aniversario. Y hoy lo que planeé para que comprendan un poco, vimos el formato, vimos las fotos, ahora les voy a leer un poco del contenido propiamente de este. Para mí es un libro, es una revista que tiene más de 100 páginas, es la historia, una breve historia del ESME del 14 al 84. Al interior de cada capítulo, por supuesto, se tratan temas de esa época. Y bueno, podría leer esta presentación de este capítulo, que abarca precisamente a partir de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Y esto es lo que encontramos que había a nivel nacional, eran las expectativas, las hipótesis. Y se queda claro, pues, lo que iba a suceder.
Bueno, vamos a continuar. Dice el capítulo. Desde el momento de la nacionalización de la industria eléctrica, dos objetivos se plantearon como necesidades para el desarrollo económico del país. Uno, el desarrollo armónico de beneficio social, integral y nacional de la industria mexicana a partir de la industria eléctrica nacionalizada. Dos, era obvio, era evidente que los tres sindicatos que existían en la industria eléctrica tenían que unirse. Todos eran trabajadores electricistas y estaban divididos en tres organizaciones de la ya única industria mexicana. La unidad de las tres organizaciones se planteaba como una tendencia clara que iba a sucederse. En ese momento y a partir de ese planteamiento que escribimos, se dice, se exponen las tendencias generales de estos dos objetivos, pues hay múltiples factores que se presentan en el proceso de desarrollo de la industria y la unidad sindical. El análisis, descripción del financiamiento extranacional y nacional en industria requiere hacerse detallada y ampliamente. No se puede determinar el control económico que el Estado mexicano ejerce sobre la industria estratégica. Necesitamos saber cuál iba a ser el papel del Estado mexicano. Se podría saber cómo a través de los préstamos ese control se desvanece, dejado a un lado el objetivo central de la nacionalización, es decir, descubrimos que desde el inicio de la nacionalización lo que tenemos es un crecimiento tanto nacional, pero especialmente de la industria, a partir de préstamos de la banca internacional, del Banco Mundial o del Banco del Desarrollo de América Latina, el BIRF. La influencia ejercida por la planeación, los proyectos y la tecnología de la misma industria eléctrica nacionalizada o del país son una contraparte a la dependencia tecnológica extranacional. Es decir, la industria no va a crecer porque llega la industria tecnológica imperialista. El contratismo, por medio del cual dos trabajos importantes de la industria, en lugar de ser favorecida, por ejemplo, la nueva compañía de luz y fuerza del centro, se entregan a empresas de contratistas que impiden el fortalecimiento tanto de CFE como de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Impiden su fortaleza y merman la calidad al entregarse el asunto a las ganancias imperiales. Algunos funcionarios han creado empresas para obtener tales contratos o empresas transnacionales por su medio obtienen esos trabajos. Depende de las condiciones del préstamo que se solicitó para crecer. Los cambios políticos que propician variaciones en las direcciones de las empresas o en las relaciones entablada con los diversos organismos sindicales, pláticas sobre convenios que se suspenden o acuerdos que se rediscuten y proyectos o programas que se atrasan, dificultan los avances que en momentos determinados se habían logrado en la industria nacional y en especial eléctrica. Otro de los factores que influyen en aquellos dos objetivos de la industria está en las tarifas eléctricas, pues a través de ellas se ha dificultado el proyecto de alcances nacionales para integrar la fuerza motriz y consumo eléctrica a los sectores rurales, al campo, a
sectores poco poblados. El beneficio social se critica y se consume. En lugar de ello, la industria eléctrica ha sostenido tarifas que subsidian el crecimiento de las industrias y servicios particulares y se les vende a precios de los costos de producción, incluso abajo del precio para los consumidores del pueblo. Es decir, quien paga más por la industria, por la energía eléctrica, por la luz, son los pequeños consumidores, el pueblo trabajador. Faltaría realizar sobre todo con calma y cosa que no podemos en este resumen, las relaciones e influencias recíprocas que se entraban entre las empresas y las organizaciones sindicales a través de los contratos colectivos de trabajo. Pues como sabemos, en los contratos colectivos se basan las relaciones fundamentales del crecimiento de la industria y del fortalecimiento de las organizaciones obreras. Las consecuencias de las políticas sindicales y su contexto surgen de este tipo de relación. En vez de controlar a las empresas que incursionaban en la industria eléctrica, les van cediendo obras, mantenimiento. Las nuevas obras probablemente quedan para las empresas nacionales, pero su construcción e instalación lo hacen contratistas. El contratismo, por supuesto, va a afectar a la calidad y cantidad de trabajadores de la industria eléctrica. ¿Cómo crece en 1960 y cómo se integra la industria eléctrica? Ha crecido la Comisión Federal de Electricidad. Se buscó fortalecerla y especialmente a partir de 1960 a contramarea o en contra precisamente de la Compañía de Luz y Fuerza de Centro. Se fortalece la CFE para que impacte la estructura política productiva nacional y también para que se favorezca la integración de la industria eléctrica a partir de los planteamientos y crecimiento estratégico de CFE. En la unidad sindical de los tres sindicatos fueron aspectos, puntos tratados directamente en asambleas del ESME, asambleas legislativas de estudio de la unidad sindical, a partir de sus postulados tradicionales, su trayectoria histórica y con acciones concretas. Con ello, el desarrollo del cuerpo directivo sindical enfrenta una actuación y crea el poder sindical para proponer. El ESME ha venido planteando una idea grave, es que se logre el desarrollo del SFE. Su actividad repercute por hacer este planteamiento de defensa y crecimiento nacional de la CFE en detrimento de la compañía de luz. Limita la actividad, pero en especial el trabajo de los miembros del ESME. Los diversos problemas se afrontan en los distintos departamentos, se confunde y con muchos se oponen a su solución, a la acción de la CFE que supone ser integradora, que es necesaria y por lo mismo inevitable. Sin embargo, en varios departamentos saben con claridad lo que se viene planteando y van en contra de la integración.
Sí se lucha por ella, pero los procedimientos que se realizan por las direcciones de las empresas, tanto CFE como Compañía de Luz, han hecho que los miembros del ESME también se opongan a ella. Se deja de lado ese objetivo nacional porque se viene desarrollando sin planeación de interés mayoritario. Los intereses que la dirigen resultan particulares y desvirtúan el objetivo, favoreciendo de manera parcial a los trabajadores de CFE, o sea, al sindicato, y al crecimiento estratégico de Comisión Federal de Electricidad. El Estado mexicano sostiene una política definida, segura, firme en la industria eléctrica, probablemente lenta, pero decidida para que la misma permita una base segura al crecimiento industrial, es decir, se delinea una política clara capitalista en beneficio del crecimiento capitalista de la industria mexicana. Se dejó de lado con capacidad integral la unificación sindical. Seguía la posición estatal el mismo camino que con la industria. Sesgo para los trabajadores de CFE, limitaciones para los de Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. Del 26 hasta el 49, una ley funcionaba para mantener CFE, pero se elabora una nueva legislación para un uso exclusivo del servicio. Cubrir las necesidades básicas de fuerza motriz y luz para la industrialización. Decretó poco a poco los elementos legales que le permitían cumplir con la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica. El instrumento del Estado para realizar esas labores sin duda fue la Comisión Federal de Electricidad, y con esas medidas se abandona propiamente la consolidación desde perspectiva mexicana nacional de desarrollo integral a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Se consolida, desarrollo y da continuidad a Comisión Federal. El gobierno no deja de lado. La nacionalización se convierte así en un dique para la Compañía de Luz y los trabajadores del ESME. Queda claro, la CFE tiene su crecimiento sostenido y se define como el instrumento esencial de la fuerza motriz. El Estado adquiere, como sabemos, con la nacionalización, la exclusividad del monopolio de su uso, generación y distribución. El Estado modifica la ley y se convierte así en el interventor, el planificador, en el instrumento integral para realizar toda la industria eléctrica nacional, como sabemos, incluyendo a la Mexican Lion Power Company. En el año 66, Compañía de Luz realiza una fuerte estructuración industrial que fue pactada en parte por una revisión del contrato en el ESME en 1966. Se hacen modificación de secciones, departamentos, reubicación de trabajadores, cambio de nomenclaturas o nombres de definiciones de departamentales,
reajustes salariales y revisión de convenios. A partir de ahí, cada departamento va a revisar su convenio de trabajo general o sus convenios particulares, pues se habla de los departamentos que existen en la empresa. A nivel sindical se pacta la unidad con las tres organizaciones. Se firma el convenio tripartita en 1966. CFE sería patrón sustituto en todos aquellos centros de trabajo que lo requiriesen. Se respetarían los contratos colectivos que en determinadas zonas estuvieran vigentes. Se autoriza a la empresa del Estado a aprovechar sin restricciones equipos e instalaciones. Se formará una comisión tripartita para unificar los contratos en los primeros 2 años. Se unificaría la denominación. Se van a nivelar salarios, se van a hacer ajustes y compensaciones. Parece que todo va a ir bien. Se liquidan las 19 empresas que quedaban filiales de CFE, las antiguas empresas de American Foreign Company Limited, se incorporan como bienes de la CFE. La CFE va a administrar todo el territorio nacional excepto el centro. Se crea un convenio tripartita donde quedan todas las labores relacionadas de manera, se supone que integral. El 69, el patrón CFE, después de aquella integración de empresas, y al tiempo se va a dar la integración de contratos colectivos que estaban dentro de la federación que dirigía Rafael Galván. Los tres sindicatos firman un convenio en 1969. Es decir, en 69 se integra aquel pacto, el SME, con el secretario general Luis Aguilar Palomino. Se trata en él la unidad sindical de los electricistas. Se pudo avanzar en ese terreno, pero del lado del sindicato de CFE no se reunieron para plantearlo. En el SME hubo una legislativa muy famosa que estuvo planteando un estatuto a nivel nacional y una revisión de los tres contratos y obtener de cada uno diferente lo mejor de cada cual para tener un contrato nuevo superior a los tres existentes. La Asamblea General se niega a suscribir el nuevo convenio. Se hace una crítica muy fuerte, muy severa al secretario general y se le notifica para que su actuación sindical continúe. Donde sí se avanza en esa época con rapidez fue en lo estipulado en la otra sección del convenio, es decir, el aspecto industrial de industria nacionalizada. Se plantearon avances precisos que fueron cumplidos en tiempos previstos por la empresa. Él aceptaba y reconocía el convenio, pues estaba en acuerdo con eso.
Es decir, queda claro que CFE puede crecer de manera amplia y detallada en todo el territorio. Y el supuesto es que se van a respetar zonas de trabajo, condiciones de trabajo y los contratos colectivos. Ya había un contrato bastante aceptado tanto del lado de Galván como de La Güera Rodríguez. Perdón, no. Y del otro sindicato, Pérez Ríos, lo dirigía. Pero faltaba la integración del tercer sindicato, por supuesto que era el ESME. La desconfianza se marca en el ESME y pierde las elecciones Aguilar Palomino. Aún así, en CFE, quienes tienen la mayor capacidad y visión y proyecto de integración industrial son el personal de confianza de CFE. De hecho, toda la nueva crecimiento de la industria eléctrica es Comisión Federal. Se van a iniciar los trabajos de unificación de frecuencia con la firma del convenio cuatripartita. Se busca que las tres organizaciones haya incremento de productividad y mayor capacitación de los trabajadores. Se estaba de acuerdo en los principios de la Revolución Mexicana con los del origen de Comisión Federal y se daban las facultades más altas al director de CFE para dictar lo que sucedería en compañía de luz y fuerza del Centro Sociedad Anónima. Durante 1968, CFE interconecta los sistemas del norte de la República, el noreste, el norte y el noreste. De hecho, toda la franja norte, Sonora, Monterrey, Saltillo, Chihuahua y Durango se crea el sistema norte, el SINTE. En 1978, permítanme, en 1978 se da el siguiente paso de la integración. Ya estaban pues integradas, estaba integrando todo el territorio. En 73 se interconecta el sistema occidente con base en Guadalajara con el oriental, extendiéndose hasta Poza Rica, Minatitlán, Tampico y Oaxaca. Se crea el sistema oriental occidental Orioco. Tiene pues todo el potencial la CFE, se crean las nuevas hidroeléctricas del sur y las plantas establecidas daban pie al sistema sur. Hay una integración completa de toda la industria eléctrica en el territorio nacional. Solo el sistema central que surge del inicio de 1900, sabemos que está separada de toda la integración que se da. La Compañía Mexicana de Electricidad y Fuerza del Tren y sus filiales siguen trabajando sin una conexión real con el resto del país. En 1976 se logra integrar toda la industria, es decir, los sistemas SINTE, ORIO, SIS y el central. El central es Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. CFE tuvo que cumplir con uno de los acuerdos del convenio cuatripartita. Unió los ciclos a 60 ciclos en todo el país. Creó un comité, un organismo burocrático, el CUF, Comité de Unificación de Frecuencia,
En 72 y el 76 se termina la integración de los ciclos. Sin embargo, aquí hubo uno de los ataques más duros a Compañía de Luz. Quien tenía la capacidad de trabajar desde dentro y unificar las frecuencias era sin duda los trabajadores del ESME o la Compañía Mexicana de Luz y Fuerzas Eléctricas. En vez, plantearon como dilema o CFE o Compañía de Luz para inventar y quitar y crear un aparato burocrático nuevo, SQF, en lugar de haber dado el trabajo de la unificación y un crecimiento por lo menos de unos años al propio ESME y consolidar a Compañía de Luz. El CUF se crea por separado y le niegan esa materia de trabajo a los electricistas. También se procede al control nacional de la energía eléctrica. Funcionaba una Oficina Nacional de Operación de Sistemas desde el 62, pero en 72 se crea el Despacho Nacional de Carga y finalmente un año después de iniciada la interconexión de todo el país y nacional de todos los sistemas, en 77 se formó el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica. De nueva cuenta, le arrebatan la dirección, el control desde el centro a Compañía de Luz. La integración se hace forzada para Compañía de Luz y las tareas fundamentales y estratégicas se le ceden a Comisión Federal. Parece ser que en el papel pues entró realmente el contratismo en toda esta época. Esto significa, bueno, primero en 72 se hace la fusión de todas las filiales, un patrón sustituto y complemento de todos los compromisos logrados. Lograda la fusión, desde 1974 viene el golpe fundamental para acompañarlo. Se decreta la liquidación. Es decir, a partir de la nacionalización en 1960 vino directamente un sistemático y continuo ataque a la materia y a la zona de trabajo de Compañía de Luces. Se debilitó de manera planeada a Compañía de Luz, al trabajo directo de los electricistas del ESME. Todo se pasaba a Comisión Federal y por tanto se fortalecía el sindicato de Pérez Ríos. Tienen todos los recursos legales para CFE, para unificar frecuencias, interconectar sistemas eléctricos y controlar el proceso. En 1975, las cámaras sacan una nueva propuesta de ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de Luis Echeverría. El presidente Luis Echeverría, el Estado le otorga todo el poder a la industria eléctrica a través de CFE. Es un instrumento político económico para concretar el manejo industrial nacional de la energía eléctrica. En una de las normas transitorias de esa ley se declara la liquidación de Compañía de Luz. Ese es el destino que Luis Echeverría desea y provoca para Compañía de Luz. Y por supuesto para el SME y su contrato colectivo. Iban a ser liquidados, iba a desaparecer el contrato colectivo, es decir, el mayor ataque. En 15 años del 60 al 75, hubo ataques sistemáticos, pero la puntilla, como se dice en los toros, la puntilla la da la Ley de Energía Eléctrica en 1975.
CFE no logra la interconexión de zonas del país a través de sus sistemas de operación. Sí unifica la frecuencia, sí unifica y normaliza términos básicos, reglamenta procedimientos a nivel nacional, así como la nomenclatura del equipo y cómo la maneja. Reglamenta todos los procedimientos a nivel nacional y así como la nomenclatura para el equipo y su manejo. Igual para los equipos y accesorios de unidades, líneas, sistemas de transformación, sistemas de distribución, toda el ramal que constituye el manejo de la energía eléctrica. Elabora los acuerdos básicos que los sistemas interconectados demandaban como necesidad prioritaria y el control general se da a partir del SENACE, que por cierto estaba a un costado de la unidad de independencia. De esta manera general, lo que vemos a partir de la nacionalización es un apoyo definitivo, sustantivo al crecimiento industrial de CFE y el gobierno crea un instrumento sin fisuras ni artimañas escondidas. Y no fue así. Hay muchas desviaciones, están los préstamos internacionales, pero sobre todo la intromisión de contratismo a veces ajeno, a veces es parte de funcionarios o dirigentes sindicales. Es propiamente una nacionalización de la industria eléctrica se fue creando a partir del caos, del chantaje y del contratismo, de fraudes y corrupción propiamente. Los objetivos de CFE se han realizado a precios muy altos. Por una parte, se entremezclaron cuestiones sindicales que no implican no intromisiones, sino políticas de colaboración que alejan y dejan de lado los intereses de las mayorías. Además, una aguda crisis financiera y la exagerada dependencia extranjera en materia económica y tecnológica. Como punto de arranque para este momento es la unificación de los sindicatos y el despegue de la industria eléctrica en 66. Se van a expresar algunas caracterizaciones en los siguientes apartados. Algunas relaciones políticas, por ejemplo, de la creación del Congreso del Trabajo en el mismo en que se firma el convenio tripartita, de tal modo que algunas características particulares dejan paso a las generales. En este caso, como la unidad electricista se pospone en aras del Congreso del Trabajo. Los dos dirigentes de aquella época están muy comprometidos con la creación del Congreso del Trabajo, Galván y Agustín Sánchez de Lin, pero descuidan las propuestas que ya se venían dando para el respecto. Los avances tecnológicos a nivel nacional han sido pocos, sobre todo en la industria eléctrica, como el objetivo generar automáticamente la energía lo hace depender directamente del exterior por la intromisión de tecnología extranjera. Tal cosa sucede a nivel más particular en las plantas hidroeléctricas, en las termoeléctricas. Están basadas en planes y proyectos y programas de empresas extranjeras, imperialistas. El costo técnico y financiero es muy elevado, la deuda se acrecienta. Tenemos una industria eléctrica endeudada y la capacitación de los trabajadores nacionales son costosos, causan detrimento en la capacitación y se amplía la dependencia. La mayor parte de los créditos para las obras y proyectos de CFE, que fue la empresa que se beneficia, fueron conseguidos en la banca internacional.
En ocasiones hemos visto que precisamente se entregan créditos atados, es decir, solo para lo que el prestamista, el BIRF, el Banco Interamericano de Desarrollo, decide. Es una industria eléctrica dirigida desde el exterior. En fin, la aceptación del contratismo para el desarrollo de las obras de equipos, de torres, aparatos de control, rebasan los marcos de especulación, pues en cantidad y calidad, en tiempo y funcionamiento, se detiene el crecimiento de la industria y se deteriora pues todo el crecimiento nacional con ese contratismo. Los funcionarios se enriquecen con prestanombres o dirigentes sindicales, crecen como parásitos de una industria que debiera responder a los santos intereses nacionales con verdadera proyección nacional. Las fallas del funcionamiento o los espacios son, en este sentido, es todo debido al costo financiero y social. Todo repercute en muchas ocasiones en los programas de abastecimiento de una demanda cada día crece. Se desligan los programas de demanda y empiezan los apagones en distintas partes del país. En 1980 la planeación de los apagones se hizo evidente, es decir, se provocan por las fallas técnicas, pero además, como se está cayendo en fallas reconocidas, se planean apagones. Saben que va a fallar y deciden decir, en esta región va a haber apagón de 2 días. Se supone que la CFE iba a resolver, pero jamás ha resuelto esa política y deterioraron los niveles de productividad de los sectores industriales y fueron afectados, pero especialmente en los pueblos con los pequeños consumidores. Se alejó así el servicio social que debe dar la industria, que debe otorgar al pueblo, porque es una industria del pueblo. El apagón casi nacional del año 1981 mostró efectivamente esta política de Comisión Federal de Electricidad. Es así como se trata de integrar este asunto. Curiosamente corrió paralelo de alguna manera y los sindicatos, sabiendo cómo estaba sucediéndose a nivel de las relaciones sociales de producción, tuvieron su posibilidad. Depuse postulados, pero en realidad son hipótesis que se van comprobando poco a poco. Apoyar al Estado mexicano, pues a través de la participación en la economía en rubros estratégicos, impulsa el desarrollo del país, amplía el mercado interno y por ello distribuye y valoriza el poder adquisitivo del trabajador. Según lo que acabamos de relatar, no sucedió así. Apoyar al Estado no debe significar claudicación y simulación, bajeza o sumisión. La propuesta del ESME era apoyar medidas nacionalistas y patrióticas, toda vida política que frenase los objetivos de la Constitución de 1917. La participación política de los trabajadores será fundamental para el país al tener derecho y obligación de participar. El sindicato no es ni debe asumir posiciones políticas, se decía, en funciones de partido. Su fuente de poder es la asamblea y las elecciones
pero no las consignas partidarias. La decisión de política sindical son y se generan en sus instancias sindicales. Lo hacen, pero el combate desde Comisión Federal o por decisión del Estado es muy fuerte. Volvemos a decir, desean participar, pero les quiebran la esencia de su empresa a través de la liquidación de la compañía de Luz y Fuerza del centro. Plantean en esta ocasión continuar la política de Estado para nacionalizar industrias básicas, para seguir cumpliendo los objetivos de la Revolución Mexicana, fortaleciendo la industria mexicana. En fin. Cuatro, se va a pugnar por un movimiento obrero democrático, unitario, combativo, independiente. Es un deber principal de todo trabajador la lucha contra la corrupción, enfrentar los ataques de la antidemocracia, evitar el aislamiento y reconocer los errores para corregir. Por eso el capítulo se llama Estancamiento o Reorganización, porque ya se ha captado al interior estos elementos y tiene que lucharse contra ellos para evitar los errores que a la fecha se tenían. Los electricistas y sus organizaciones y direcciones deben esforzarse por conseguir la unificación sindical. La nacionalización de la industria eléctrica lo impone como un deber nacional. La unidad sindical de las organizaciones de los electricistas debe realizarse con vanas. En fin, hay franjas democráticas en el proceso, sin duda alguna, pero también hay franjas que se oponen a ese camino. Estos puntos los obtuvimos del libro de actas de la Asamblea del 7 de enero de 1960. Viene una revisión de contratos colectivos y lo hacen conjuntamente electricistas y telefonistas por el pacto de enero del 60. Fue cuando el gobierno inicia la compra de las acciones y las tres organizaciones apoyaban decididamente la política. El 14 de julio, durante su informe de trabajo, Aguilar Palomino dice Palomino que van a ser una organización de izquierda, pero dentro de la Constitución. Se va a crear en esa época, convocada por los electricistas, una nueva central. Manifiestan los electricistas el 1 de septiembre, llamado a la unidad sindical, apoyo al presidente, nacionalización no era claudicación. El interés de las empresas ya no serían las ganancias, sino el progreso de México. Se crea en noviembre 25 la nueva central
Nacional de Trabajadores. El poder del movimiento obrero en realidad está en la CTM y había creado un instrumento especial llamado Bloque de Unidad Obrera, el BUO. La nueva central de los electricistas y telefonistas, Central Nacional de Trabajadores CNT, va a luchar contra el BUO. El presidente estuvo de acuerdo con esa nueva central. Parecía que estaba decidido a combatir a la CTM. Se iba a reunificar de- al movimiento obrero democrático, con nuevas políticas solidarias, con lucha por las condiciones de vida, y se promovía la alianza para impulsar la Revolución Mexicana. Su organización establecía a partir de los comités ejecutivos de las organizaciones y formaban un cuerpo colegiado representativo y deliberativo. El llamado era para obreros y campesinos de todo el país. El lema era unidad y lucha. Lucharon entonces en los años 60 contra el búho, contra la CTM. También la FENTICE, la Federación Nacional de Trabajos de la Industria Eléctrica y Comunicaciones, perdón, Federación Nacional de la Industria de Comunicación y Eléctrica, se van a unir a las demandas y con esa medida se transforma la FENTICE en Ester. Por eso va a haber tres sindicatos. La construcción de la CTM fue fundamental para ampliar de horizontes al sindicalismo democrático. Se formaron consejos regionales de la propia CNT en Chihuahua, Mexicali, Saltillo, Durango, Culiacán, Aguascalientes, Irapuato, Torreón, Parral, Yucatán, Distrito Federal y Comarca Lagunera. Los proyectos de la central se abrían paso a paso, pero intervienen en la postulación, en la Asamblea General, en fin. Hoy en la época probablemente pocos sepan de Rafael Galván, pero en los años 60 viene y especificada su planteamiento, como igual el planteamiento desde el SME, que era una propuesta de vanguardia fuerte, sólida. Sin embargo, insisto, se van ambos dirigentes a la Cuarta Asamblea Nacional del PRI y proponen un candidato a la presidencia de la República. Es su supuesto que eso va a unificar al movimiento obrero y se va a renovar la alianza con el Estado. Se piensa crear una Asamblea Nacional del Proletariado Mexicano y curiosamente, en vez de salir un portento de organización, se crea el Congreso del Trabajo, que solo dejó unidas tal cual a las organizaciones y fue una reunión de trabajo, una mesa de dirección solo con dirigentes. El proceso de creación de la nueva central se rompió. Se unen en el Congreso del Trabajo y avanza entonces la política de apoyo al presidente.
Eso distrajo la unificación de los sindicatos electricistas. En fin, se me acabó el tiempo. Se narra de manera separada en lo que sigue los intentos de unificación que se van a dar entre el ESTER, el ESME y en ese entonces el Sindicato Nacional de Electricistas Similares Conexos de la República Mexicana. SNESRUM, para ser claros, siempre le llamamos el Sindicato Nacional o el Sindicato Charro. En fin, esta es una de las partes que son tratadas en este libro, yo digo, es un libro, pero es la revista 70 aniversario de El ESME, publicada como Lux de aniversario, que se distribuyó en diciembre del 14 de 1984. Todos deberían de tener un ejemplar. Como han pasado tantos años, es probable que no todos la tengan y por eso la necesidad de difundir y recomendar esta revista para todos ustedes. Es importante. Léanla, búsquenla, consúltenla, estudienla entre varios, discutan, compartan dudas, pueden resolver en otras revistas dudas, pero también pues se ayudan con periódicos, con más revistas Luz. Si pueden, me contactan y yo puedo acudir y plantear respuestas a las dudas que tengan. De verdad, vuelvo a recomendar 70 años democracia del ESME con esta breve historia del ESME. Agradezco su atención. Por ahí nos encontraremos. Hasta el próximo lunes y muchas gracias. Muchas gracias a Radio ESME, a todos los que logren ver. Es para discutir, es para un aprendizaje crítico de la historia del ESME que todos debemos iniciar o continuar en algún momento determinado. Hasta entonces, insisto, por ahí nos encontraremos.